El huracán Otis es una de las tormentas más poderosas que ha azotado la costa sureste de México. Muchas personas perdieron todo. No se sabe con exactitud los daños que provocó en pérdida de vidas y en costos económicos. Pero lo que sí se sabe es que la devastación ocasionada por el huracán Otis ha dejado a su paso angustia, estrés, ansiedad y una depresión brutal, aparte de hambre y esa sensación de sentir que se ha perdido todo en los damnificados y sus familias. Para hablar de esta difícil situación, esta noche me acompaña la doctora Yunuen Guido. Ella es psicoterapeuta. Quédese con nosotras esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctora, qué gusto tenerte nuevamente en el programa y debo decirte que México está de duelo. El dolor es tan grande de todas estas personas que han perdido todo, porque mira, cuando tú ves toda la zona costera, donde tienes la bahía de Acapulco y por supuesto donde está a mar abierto en Punta Diamante, pues por supuesto son casas todas de gente con un ingreso económico alto, que finalmente, si bien no tienen la disposición quizá en ese momento para poder rehacer sus condominios, sus casas, sus departamentos, eh, pues es gente que finalmente encontrará la manera de poderlo hacer de manera eventual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te vas a Renacimiento, cuando te vas a La Coloso, cuando te vas a todas estas colonias de todos los trabajadores que viven del turismo? No solo perdieron sus casas, sino que además perdieron sus fuentes de trabajo. La situación es verdaderamente devastadora en este sentido. Así es, Lolita. No hay habitante de la Ciudad de México y muchísimos mexicanos, si no es que todos los mexicanos tenemos por lo menos un recuerdo en Acapulco, ¿no? Y es lamentable para nosotros, pues, saber y entender e ir procesando también mentalmente que el Acapulco que conocimos no es el Acapulco al que tal vez vayamos a regresar. Cualquier desastre natural o cualquier situación que irrumpe la cotidianidad en la que vivimos, es decir, no es normal, ni es habitual, ni es algo, un evento de la realidad cotidiano, pues que vivamos huracanes, en este caso un huracán todos los días, todo el tiempo, a todas Claro, horas, o sea, no forma claro. parte de nuestra realidad. O sea, irrumpe la realidad, no te lo imaginas, no lo esperas, tu psique no lo espera. Eso es lo primero que sucede. La magnitud, ¿no? Que ese es el punto. A ver, yo, por ejemplo, tengo muy presente el terremoto del 85. Yo Ujú. vivía en la zona rosa, tenía un departamento y me acuerdo que me asomo por la ventana y el edificio que estaba justo frente al mío, vi cómo se colapsó, quedó como un Exactamente. sándwich. Bueno, hasta Ujú. el día de hoy, cuando estoy en la Ciudad de México y siento un temblor, me entra un pánico que no lo he podido superar. Imagínate tú Exactamente. aquellas personas que vivieron ahí en carne propia ese huracán. Exactamente. Entonces pasa el evento traumático y durante ese momento, a partir de ese momento, va a ocurrir algo que se llama una crisis psicológica, es decir, un estado de desorganización mental y de la conducta. O sea, es un estado de desorganización del comportamiento, de la conducta, del pensamiento, de las emociones. Y lo que va Pero a ocurrir. cómo podemos entender? A ver, a mí me queda muy claro aquellas personas que se han llevado agua, que se han llevado víveres, que todo eso me queda clarísimo. Pero Ujú. aquellas personas que llegan y se roban motocicletas, que llegan y Ujú. se roban televisiones, refrigeradores, o sea, que ya es un Ujú. robo Ujú. descarado y abierto de algo que en ese momento no se necesita, no es indispensable para sobrevivir, y que cuando les Exactamente. preguntan los reporteros, ¿por qué estás haciendo eso?
La respuesta es porque puedo, porque se puede. Es Ok. decir, a nombre del huracán, tratan de Ujú. justificar todos estos saqueos en donde están dejando sin nada a todas las empresas que finalmente son generadoras de empleo. Exactamente, pero ahí es la parte irracional que te digo, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Obviamente hay quien tiene una conducta, pues, propiamente delictiva, ¿no? Pero hablemos, digamos, de la generalidad, que no es ese el patrón de comportamiento de estas personas, sino que ese saqueo de esas cosas que no podemos entender, ¿por qué sacaron lo que dices, ¿no? La moto, el refri, la tele, la lavadora, o sea, algo que en este momento no va a cumplir una necesidad básica, porque, Claro, pues, lo que necesitas es comer y sobrevivir y resguardarte de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, ahí está la irracionalidad de la crisis psicológica y de la desorganización del comportamiento. Lo que va a venir después, desde el minuto que el huracán impacta, ¿no? Obviamente hay una sensación inminente durante un evento traumático de poder perder la vida. O sea, todas las personas que estuvieron ahí vivieron la sensación. claro. Después viene, si sobreviviste, después viene el estrés agudo. ¿Qué es esto? Y que es bien importante que se lo expliquemos a la gente y que lo entendamos como algo normal. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que o estaban en Acapulco trabajando o eran turistas y ya lograron salir de ahí, pero están observando que les está ocurriendo este fenómeno psicológico que voy a describir. Te va a pasar que no puedas dormir bien, te va a pasar que estés hiperalerta a los sonidos que se parecen, ¿no? Por ejemplo, Sí, si sí, sí. escuchas una ráfaga de viento, pues te vas a poner hiperalerta. Si llueve Sí, en qué tu favor. ciudad o si cae una gran tormenta, vas a reaccionar. No vas a tener vas a tener ansiedad, vas a tener inquietud, no vas a poder tener un periodo de sí, de sueño normal, ¿no? De hambre, o sea, vas a estar en un estrés agudo, es decir, es la respuesta normal de nuestro organismo Sí, para adaptarse a este fenómeno que tuvo que encender toda una respuesta fisiológica en el organismo de pánico y que durante el lapso de 8 semanas va a ir bajando, pero es normal que estés en este continuo estrés. Después de las 8 semanas, ¿qué va a pasar? Tanto en habitantes de Acapulco como en turistas, ¿no? En los habitantes también ahorita están en estrés agudo, ¿no? claro. Pero ellos ahorita están bajo una sensación inminente de sobrevivir, o sea, ellos siguen Sí, en un sí. estrés continuo porque tienen que sobrevivir. Después de las 8 semanas, Lolita, lo que vamos a empezar a ver es estrés postraumático. ¿Qué es esto? Esto ya es el efecto traumático, ¿no? Un trauma en personas, un diagnóstico clínico que tenemos que tratar a profundidad en personas que fueron afectadas por este fenómeno de la naturaleza. Es decir, pasadas 8 semanas, yo sigo hiperalerta, yo sigo con reacción, yo sigo sobresaltándome, yo sigo teniendo sueños, yo sigo teniendo flashbacks, es decir, imágenes que me recuerdan lo que está pasando, se me vienen a la mente como fotografías después de 8 semanas. Entonces, eso amerita un tratamiento psicológico y psiquiátrico ya mucho más en forma para poder ayudar a esas personas que después de 8 semanas estén con síntomas todavía de muchísimo estrés y de muchísima reacción psicológica. Estamos hablando que si el evento de Otis ocurrió el 24 de octubre, estamos hablando que aproximadamente después del 24 de diciembre vamos a empezar a ver a las personas que ya tienen estrés traumático, es decir, estrés postraumático. Claro, por supuesto. Ahora bien, esos que vivieron el huracán y que no tuvieron muertos, amigos, familiares, pero todos aquellos, o sea, aquí nos han pasado en los noticieros Desaparecidos. unas escenas que dices, no puede ser. Es decir, todo esto que viene eh, es, me imagino yo, una sensación
de duelo, de dolor, de angustia, de desesperación, de no saber qué es lo que tienes que hacer para resolver todo esto, ¿no? Exactamente, y también viene, y qué bueno que lo mencionaste, la incertidumbre, ¿no? Y el dolor de las personas que al final, ¿no? Conforme vayan pasando los días, las semanas, los meses, pues queden en estatus de desaparecidos, ¿no? Claro, Personas extranjeras, nacionales, turistas, habitantes, o sea, que no sepamos quién, dónde están, ¿no? O quiénes son, o que haya un cadáver que no podamos identificar. Entonces, eso es una de las pérdidas, ¿no? Y de los duelos más complicados porque genera mucha angustia el no tener una tumba, un lugar en donde saber que está tu familiar. Y otra cosa que mencionaste y es súper importante y al equipo de periodistas de todas las cadenas de televisión, sobre todo ellos se están exponiendo, ¿no? Al evento traumático, lo que te dije, ¿no? O claro, sea, claro. cuando nosotros vemos la imagen en la tele que tú describiste, que es impactante para nosotros, ¿no? Imagínate el compañero reportero, el compañero camarógrafo que está ahí y que tiene que recoger esas imágenes, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de la integridad física y psicológica de todos los reporteros y de todos los camarógrafos que están allá, la gente que está yendo a intentar ayudar, ¿no? Porque al ir te estás exponiendo, ¿no? Estás exponiendo tu integridad y tu salud mental. Entonces, hay que saber cómo ayudar, hay que acudir a los lugares serios, ¿no? Estaban hablando de México la Cruz Roja, ¿no? O sea, tratar de ayudar a través de las instituciones que puedan acercarse y que estén capacitadas para acercarse, porque no Desde luego. todos tenemos un entrenamiento para exponernos a estos lugares en donde están devastados y literalmente una zona de desastre. Efectivamente, los que nos dedicamos al periodismo, hoy más que nunca tenemos que estar emocionalmente detrás de toda esa gente que nos necesita. Así que yo Así desde es. aquí le hago llegar a todos los guerrerenses que yo quiero profundamente un abrazo inmenso, con todo mi cariño, con todo mi reconocimiento y de verdad, como quisiera poder ayudar de muchas otras maneras y que nunca hubieran pasado esta desgarradora experiencia. Mientras tanto, no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas.